Hoy les compartiré sobre los tres valientes de David. Hablaremos un poco sobre ellos eh, y bueno, espero que este video lo fortalezca, lo motive, le ayude y lo conforte, ¿vale? Bueno, voy a comenzar leyendo Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice: estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Recuerden que yo estoy leyendo la versión NTV, nueva traducción de la Biblia, nueva traducción viviente. Bien, entonces dice, versículo 8: estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Yasobeam, el Agmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Como dicen por ahí, se echó al pico. Predicaba así un pastor que vi. Se echó al pico 800 en una sola batalla. Qué tipo, qué semejante guerrero el que tenía David, semejante valor. Pero ese valor, ¿quién lo da? Solamente Dios. Solamente cuando uno sabe que Dios está respaldando su batalla, puede uno actuar de esa manera y llegar a lograr hazañas como estas. Amén. Bien. Dice, versículo 9: el siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. O sea que mató tantos filisteos, guerrió tanto, luchó tanto, hasta el punto que su mano se le cansó para levantar su espada. Amén. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. ¿Quién se la dio? El Señor. Fue Él el que le dio la victoria a estos hombres. Fue el Señor, fue Dios. Amén. Bien. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Nótese. Ahora sí, cuando estaban el botín listo para recogerlo, regresó el ejército de Israel. Sí, suena un poco injusto, ¿verdad? De que estos hombres valientes hayan peleado más que aquel ejército que probablemente se acobardó y solo llegó a la hora del botín, cuando se reparten los despojos, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar leyendo, ¿vale? Versículo 11: el siguiente en rango era Sama, hijo de Ag, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército dice, vuelvo y leo: el siguiente en rango era Sama,
hijo de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Nótese, otra vez, el ejército israelita huyó, pero Sama, hay un pero Sama no cedió terreno en medio del campo. Él fue diferente, él fue alguien, él creyó, podemos decirlo de esa manera. Dice, no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Amén. El Señor le dio una gran victoria. Amén. ¿Quién? El Señor. El Señor es el que nos da la victoria a ti y a mí si creemos. Amén. Bueno, sigo leyendo, versículo 13. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Vuelvo y leo el versículo 3. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén. Nótese, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. Amén. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Vemos claramente en el versículo 16 de segunda de Samuel capítulo 23 de que los tres atravesaron las líneas filisteas y sacaron agua, ¿sí?, del pozo junto a la puerta de Belén. Esto es como, imagínese en esta montaña un ejército y en la otra otro ejército, y que el rey baje, que el rey perdón le diga a estos tres valientes, cuánto me gustaría tomar agua, y que estos tres valientes como si nada vayan a donde y atraviesen las líneas o las líneas de formación del ejército enemigo y saquen el agua como si no fuera nada y se la llevan de regreso a su rey. Esto parece algo increíble, algo pues difícil de creer, pero no. Realmente estos hombres llegaron a un punto de confiar tanto en Dios y en el Dios que estaba con su rey, que era David, que lograban hazañas como esta, ¿sí?
claro, era un poco increíble y hoy incluso en día es increíble para muchas personas todas estas hazañas que lograron los valientes de David. Pero, a ver, más allá más allá de la incredulidad, más bien porque no miramos por qué estos hombres hacían esto. ¿Quién estaba detrás de estas hazañas? Exacto, estaba Dios, estaba Dios, estaba Dios, el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo, actuando a través de estos hombres. ¿Para qué? Para que esto sirviera como ejemplo hoy en día para ti y para mí. Así es, estas hazañas están escritas aquí en la palabra de Dios para que nos demos cuenta a dónde podemos llegar si depositamos nuestra vida y nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que lo animo, lo invito a que se fortalezca en Cristo, lo invito a que siga, que continúe, porque peleas y batallas son las que vienen. Quizás estés pasando por momentos difíciles, pero eso no es nada, eso no es nada. Vienen momentos muy gloriosos donde vamos a estar muy llenos de la presencia de Dios, pero vamos a tener también días donde van a ser de batalla, de luchas, donde probablemente la fe no esté al máximo como nosotros queremos siempre que esté, pero de eso se trata la vida, de crecer en medio del calor y del agua, del frío y del calor. Crecemos a través de las circunstancias muy llenos de fe y circunstancias bajas de fe. Crecemos a través del sol y del día, del sol y de la noche, del día y de la noche. Así es el caminar cristiano. Entonces no te afanes, no te afanes, no te afanes. No hay motivo para afanarte, no hay motivo para decir, oh, ya no voy a seguir en las cosas de Dios porque hoy fue un día muy difícil. No, no te preocupes, mañana será otro día. Tan solo deja que este día termine con paciencia, que termine pacientemente, sé paciente. En el día malo, simplemente calla, aprende y sé paciente porque vendrán días mejores. Listo. Entonces, no te apartes, no te vayas del camino de Dios y confía, sigue confiando porque crecemos a través de lo bueno y a través de lo no tan bueno también crecemos y aprendemos. Así que no hay por qué preocuparse. Chao, nos vemos en un próximo video si Dios lo permite.